tardes. Vamos a comenzar este acto de presentación de la novela de Nicolás Díaz Chico, Corazón de Endervado, que para mí es una satisfacción participar en la presentación porque es el primer volumen de la colección Alessi Ravelo de ficción, memoria y ensayo, que es una de las colecciones con las que el catálogo del Servicio de Publicaciones de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria pues está intentando de alguna manera pues acercarse a algunas facetas que anteriormente no habíamos tocado. En este caso concreto nos pasó una cosa curiosa porque teníamos ya aprobada la colección, le habíamos puesto el título en homenaje a Alessi Ravelo, ¿no? Este narrador gran canario prematuramente desaparecido y que tan comprometido estaba siempre con la actividad de la universidad. Y lo que nos faltaba pues era un buen libro para comenzar la colección con el pie derecho, ¿no? Y casualmente, pues cuando estábamos presentando otro libro de otra de nuestras colecciones nuevas, pues coincidí con Nicolás Díaz Chico y como ocurre muchas veces en las presentaciones de libros, pues me dijo, sí, yo tengo también un libro que me gustaría, si ustedes lo consideran adecuado, publicarlo, que es una novela sobre Juan Negrín. Y yo digo, bueno, pues mándalo porque ya lo vamos mirando. Y efectivamente, pues al poco tiempo, enseguida casi, nos lo mandó. Y yo, pues, cuando me hicieron pasar el manuscrito, ya estaba en la idea de seguir los protocolos habituales, que derivarlo a uno de los miembros del consejo editorial, pero me entró curiosidad y empecé a leerlo. Y en cuanto leí unas páginas, me di cuenta de que eso era justamente lo que estábamos buscando. Es decir, ahí teníamos precisamente pues la novela que necesitábamos para comenzar la colección. Y, y bueno, no sé si preguntarte a ti, ya que estamos aquí ahora en confianza, ¿tú llegaste al doctor Negrín a través de la ciencia? Es decir, porque era fisiólogo como tú o... Bueno, buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias a todos por venir. Muchas gracias, Antonio, por tus palabras. Ah, debería empezar diciendo que debería empezar diciendo que el trabajo que han hecho en el Servicio de Publicaciones sobre este libro ha sido fantástico. Está muy bien editado, muy bien trabajado, en fin. Y desde luego la pregunta que tú me haces es interesante, ¿verdad? Porque este libro tiene una gestación ya casi de 25 años. Hace como del año 94, 95 aproximadamente, José Miguel Pérez inició una colección de científicos famosos en Canarios, y entre ellos incluyó, pues naturalmente, a Juan Negrín como uno de ellos. En aquella época no había ninguna biografía todavía sobre Juan Negrín, y mucho menos en la parte científica y su valía científica y su proyección internacional. José Miguel le encargó la biografía, la parte histórica, a Tuñón de Lara y a Ricardo Miralles, que en aquella época eran pues, gente que estaba en plena vigencia como investigadores y como docentes, y tuvo dudas de qué hacer con la parte científica, si que le hicieron ellos o no, o si buscar un fisiólogo que estuviera interesado en esa época y estudiarlo. Y entonces, claro, como el que tenía más a mano era a mí, que tampoco tenía yo ninguna experiencia de escribir en ese tiempo, pero me sugirió la posibilidad de que escribiera un ensayo sobre la parte científica de Juan Negrín, o sea, qué había hecho, cómo había estudiado, dónde, en fin. Y a partir de ahí me entusiasmé con aquel fantástico equipo de fisiólogos que se formaron en torno suyo. De modo que desde aquella época que hice aquel ensayo supe que tenía que volver sobre ese tema. Tenía muy claro que había que volver. La cuestión es cómo. Y claro, uno se plantea varias posibilidades, ¿no? Escribe, qué sé yo, otra biografía científica, escribe un ensayo, escribe, en fin, una novela. ¿Y por qué no una novela? Me pregunté, porque claro, el problema con Juan de Green es que es el hombre de las mil facetas. La propia Almudena Grandes, con lo grande que era Almudena Grandes, decía que Juan Negrín le infundía un enorme respeto. Y es porque Juan Negrín no nos dejó las cosas fáciles a quienes nos interesamos por él. Realmente Juan Negrín escribió poco de sí mismo y realmente no dejó mucha pista tampoco de lo que él quería que se supiera y no se supiera respecto de él.
Entonces cuesta bastante hacer ese tipo de cosas. Y al final opté por una novela porque, ah, claro, si uno escribe para que la gente se interese por los personajes que a uno le interesan, evidentemente, ¿no? Y si a uno le interesa que la gente se interese por Juan Negrín y ellos, lo normal es dárselo relativamente fácil para que lo puedan leer y entender aproximadamente de qué va. Es verdad que es una obra de ficción, pero es una obra de ficción con muchos fundamentos desde el punto de vista de lo que fue la realidad de su tiempo. Y decidí que fuera una novela a medias entre digamos, una novela de acción, porque realmente hay bastante acción en esa novela, y sobre todo que repasara un poco de qué se ocupaba científicamente Negrín y los que se formaron en torno a él, nada menos que el premio Nobel Severo Ochoa y otros dos por lo menos que sepamos que fueron candidatos a premio Nobel, aunque no se lo dieron, que fueron Rafael Méndez y Grande Cobian. En ese contexto decidí que, bueno, merece la pena hacer un esfuerzo en el mismo sentido en fin, salvando la distancia, hacía Don Benito para que nos entusiasmáramos por la historia del siglo XIX. Es mucho más fácil entenderla y conocerla mediante los episodios nacionales que no intentar leerlo en libros de historia, porque Don Benito conseguía con sus argumentos que lo usaba como una especie de salsa para que nos comiéramos los hechos históricos y los aprendiéramos. De ese modo, en fin, salvando mucho las distancias, pues ese fue un poco el origen y el contexto en el cual se desarrolló. Pues, Sí, la verdad es que la novela histórica es uno de los géneros que hoy en día parecen más actuales, pero lo cierto es que tiene unas raíces hondísimas. Tú te has referido ya desde luego a Pérez Galdós, que efectivamente es la idea básica, ¿no? Si escribo un libro sobre la historia de la época, pues solo lo van a leer los historiadores, mientras que si escribo una novela y además escribí, pues entonces mucha gente aprenderá este acontecimiento en un molde muy entretenido y será más fácil llegar a un público. Lo cierto es que esto, es decir, la distinción que tenemos hoy entre la historia como un género científico que solo se basa en el dato, en lo comprobado y en una ciencia básicamente, ¿no? Y la novela, ¿no? Que se basa más bien en un criterio de ficción, en todo caso pues en lo verosímil más que en lo comprobado necesariamente. Lo cierto es que esta distinción, como digo, es propia de la cultura moderna, porque en las raíces de nuestra cultura, que es en la cultura de Grecia y Roma, la historiografía era un género literario, es decir, no se concebía la posibilidad de escribir historias como no fueran un molde literario. El molde literario hacía que se contaran los acontecimientos que se consideraba que eran reales, pero con la licencia de poder adornar la historia para hacerla más distraída, para hacerla que llegara mejor a la gente y básicamente para alcanzar más lectores, ¿no? En realidad eso mismo es lo que ha heredado la novela histórica moderna, ¿no? Es decir, la posibilidad de acercarse al lector, pues adornando un poco la historia de esa manera. Hombre, la diferencia está en que los adornos en la historiografía antigua eran el 20% y seguramente que las novelas históricas serán el 80%, pero yo creo que está bien. Y de todos estos personajes, tú, a medida que te documentaste, quiero decir, de los científicos sobre todo que salen, a medida que te documentaste, ¿fuiste cambiando la idea que tenías sobre ellos? O te lo digo porque, por ejemplo, para mí como lector, pues la verdad es que me provocó cierto, ¿cómo te diría? Cierto desapego con respecto a la imagen que tenía yo de Severo Ochoa después de leer la novela. Digo, pues mira, pues Severo Ochoa no era un personaje a lo mejor tan sin fisura como nos habían contado, ¿no? ¿A ti te pasó eso mientras te documentabas o...? debes tener en cuenta que, entre otras aventuras, Severo Ochoa fue novio de Sarita Montiel. Ah, pues bueno. De modo que tampoco seguía ningún Tenía, santo, ¿no? tenía Sí. otra historia, efectivamente, sí. Sí. Bueno, a ver, eh, todo esto es bastante complejo y, como te diría yo, efectivamente uno va entrando en la vida de esos personajes que ya conocía yo desde el punto de vista científico. Luego tienes que conocer un poco cómo son desde el punto de vista humano para poder usar como personajes de novela, pues no hay otra forma de hacerlo. Y efectivamente, por ejemplo, en el caso de Severo Ochoa, era un estudiante brillantísimo. Por ejemplo, consiguió publicar con García Valdecasa, siendo todavía estudiante de medicina, un magnífico trabajo en una de las revistas bioquímicas más importantes que había en aquella época, una revista americana. Y otra cosa que hizo también es, siendo también todavía estudiante, publicó con
el primo de Juan Negrín se llamaba Hernández Guerra, José Domingo Hernández Guerra, que era un científico como la copa de un pino, lamentablemente fallecido por un aneurisma cuando tenía solo 43 años y ya era catedrático en Salamanca. Y realmente en la medida en que vas conociendo no solo los hechos científicos, sino cómo se relacionaban entre ellos, qué opiniones tenían unas de otras, eso está bastante documentado. Por ejemplo, en el caso de Ochoa que tú mencionas, hay una biografía que escribió Marino Fernández Santos, que la publicó la Caja de Ahorros de Cantabria, que te sirve mucho para ver. Ahí se explaya una especie de autobiografía, contando cómo eran las cosas, quién era cada cual, en fin, cómo se tomaban el pelo unos a otros, etc. Y vas viendo un poco cómo vivían, y por eso puedes crear un personaje, digamos, de ficción que sea parecido a lo que fue la realidad. Y efectivamente, en el caso de Ochoa y Juan Negrín, hubo un episodio que los separó claramente. O sea, Juan Negrín estaba, digamos, era catedrático de Madrid y como solía ocurrir en aquella época, porque ellos caciqueaban como se caciqueó toda la vida con las cátedras en España, en Barcelona estaba su homólogo Pisuñer. Entonces ellos decidieron, bueno, cátedra que salga una para ti, otra para mí, una para mí, otra para ti. Y así fue, efectivamente. El problema fue que cuando salió la cátedra Santiago de Compostela, uno de los candidatos posibles era Ochoa, que a él no le interesaba la historia de eso. Y Negrín medio lo forzó a que se presentara porque él estaba en el tribunal, además. Quizá calculó mal, pero al final se impuso la evidencia de que el hijo de Pisuñer era candidato también, era peor candidato que Ochoa, pero fue a quien Negrín, presidente del tribunal, y Rafael Méndez, su compañero, le dieron la cátedra. Posiblemente por respetar el pacto que tenían previamente y contando con que a Ochoa de todas formas le darían otra. Ahí surgió, o sea, eso a Ochoa no le gustó nada, y ahí surgió una enemistad bastante profunda entre ellos que duraría años. No obstante, en fin, la novela contamos un poco cuáles fueron el origen de ese tema y cómo fueron las relaciones entre ellos, pero tendrán que leer la novela para saberlo, ¿no? Sí, bueno, yo sin tampoco tratar de hacer spoiler ni nada, pero sí que diremos, porque yo creo que eso está incluso en la sinopsis, ¿no? Que el núcleo de la novela justamente es una elucubración en la clave de la novela histórica de cómo diablo o qué es lo que, es decir, qué locura le pudo entrar al presidente del gobierno republicano cuando la República estaba a punto de perder la guerra para de pronto abandonar España, irse en pleno verano a un congreso internacional de fisiología al que él, por supuesto, no pudo presentar comunicaciones ni ponencia porque ya hacía años que no trabajaba en eso, y dejando, es decir, lo que tú ofreces ahí es una hipótesis de por qué se fue y qué es lo que quería hacer. Pero tú a esta hipótesis llegaste solo por tu cuenta o ha habido otros que han propuesto algunas otras explicaciones, sin dar pistas sobre tu hipótesis, claro. Bueno, vamos a ver, tenemos que ir un poquito más atrás. Quienes hayan visto Oppenheimer, la película Oppenheimer, se habrán dado cuenta de lo muy popular que era la Guerra Civil Española en América. Y entre otros muchos valedores de la causa republicana en Estados Unidos, había un fisiólogo que es Walter Cannon. Walter Cannon era el catedrático de fisiología de Harvard, nada menos. Y desde Harvard inició un movimiento de apoyo a la causa republicana que fue muy importante. Él se recorrió Estados Unidos entero y recabando fondos para suministros médicos en general de la causa republicana. Por ejemplo, si ustedes vieron esta serie que se titulaba Los pacientes del doctor García, que está basada en una novela de Almudena Grandes, verán que el doctor García andaba con una especie de equipos de transfusión sanguínea en el frente. Esos equipos de transfusión sanguínea eran enviados por lo que se conocía como el Comité Médico de Apoyo a la Democracia en España, que lo mandaban, por supuesto, al Frente Republicano. Y enviaban no solo equipos de transfusión, enviaban todo lo que tenía que ver con atención médica, camillas, equipamiento, medicamentos, ambulancias,
en fin, todo lo que pudiera ser necesario para esto. Se calcula que Walter Cannon reunió más de 2 millones de dólares de aquella época para comprar suministros y enviarlos a España en barco. Mandó también del orden de 100 entre médicos y enfermeras para formar a la gente en España para que atendiera correctamente a los pacientes. Entonces, una cuestión curiosa, y aquí debería también ser agradecido, porque uno de los intelectuales canarios que a mí me fascina más es bueno, pero un momentito, ya me vendrá así. Seguimos con el libro, ya me acordaré así. Juan Marichal, perdón, Juan Marichal. Me parece fascinante, la persona que entre él y Galdós ayudan a uno a entender lo que es España mejor que nadie. ¿Sí? Juan Marichal, que también fue profesor en Harvard, no fue coetáneo de Cannon, pero conoció la historia de Cannon y conoció el por qué Cannon se implicó tan a fondo con la historia de la medicina para enviar cosas al bando republicano. Y la razón es que él había estado en España en el año 31 y estuvo en Barcelona con la gente de Pissuñer, estuvo en Madrid con Negrín, que en aquella época estaba a tope, digamos, de investigación científica y trabajando muchísimo. Conoció a toda la gente de su escuela, algunos de su escuela estuvieron también en Harvard con él haciendo investigación, de modo que los conocía a todos y los apreciaba y conocía cuál era el valor de la ciencia y por tanto se implicó a fondo, porque eso le costó muy caro realmente a él. ¿Y quién es Walter Cannon? Pues Walter Cannon es uno de esos personajes indispensables que todos los años cuando empiezo las clases de fisiología, cuando las empezaba porque ahora estoy jubilado, lo mencionaba porque introdujo conceptos que son absolutamente básicos en cuanto a lo que es la fisiología actual. Concepto de homeostasis, es decir, cómo el cuerpo autorregula lo que necesita para estar, digamos, que sus células funcionen bien, o el concepto de la lucha, de la preparación para la lucha o la huida como respuesta ante la descarga simpática, del sistema simpático. Entonces, son tan importantes, son gente tan extraordinaria desde el punto de vista de lo que aportaron a la fisiología que cómo no mencionarlos y cómo no echar mano de ellos. Entonces, ¿por qué se vino entonces, por qué se fue Negrín en plena batalla del Ebro? De hecho, perdiendo la batalla del Ebro, ¿por qué se fue a un congreso a Zúrich? Pues la razón es sencilla. Tenía que verse con la persona que era su amigo, Walter Cannon, que era quien tenía más influencia para que de alguna forma los hilos políticos se movieran a favor de la República en Estados Unidos, que había declarado la neutralidad y que no suministraba ni armas ni participaba en el tema. Entonces, ese era el tema. Él tenía que ir para eso, para concretar suministros médicos, para otras cuestiones que eran importantes desde el punto de vista militar y sobre todo la atención sanitaria. Esa fue la razón por la que se marchó allá. Si no, no se justifica. Él quería ver a Cannon por encima de todo y por eso fue a Zurich. Bueno, tú mismo, por lo que nos has dicho ahora, ya vemos que aunque estás jubilado, sigues viéndote a ti mismo como un profesor todavía de fisiología. Pero lo cierto es que, por lo tanto, eres un hombre de ciencia frente a los que somos de letras, ¿no? Pero también te he oído decir muchas veces que cuando te haces viejo, cuando nos hacemos viejos, todos nos hacemos de letras. Tú, desde luego, sé que cultivas tanto la novela como también los cuentos. Y la verdad es que lo que te quería preguntar, ¿te encuentras más a gusto en el formato del cuento o de la novela? Me gustan los dos. Yo creo que la ventaja fundamental es que el cuento lo escribe en una semana. Un cuento de 8 a 20 páginas en una semana está listo y ya lo deja ahí, ya está. En cambio, la novela te persigue. Es decir, me pasa, y de nuevo, perdón, quizás porque está Yolanda aquí me lo recuerda mucho, me pasa lo mismo que a Don Benito, que ni siquiera cuando lo publicaba estaba terminada la novela, porque después la recogía y volvía a modificarla para cambiar alguna cosa. Eso le pasa siempre con las novelas. En una novela relativamente larga como esta, hay tantas cosas de que hablar, y tantas cosas, y tanto hilo que empatar uno por otro para que quede perfecto, que es muy difícil decir que está terminado. Por eso la diferencia fundamental es esa. O sea, un cuento lo escribo cuando tengo ganas, en un rato, y una novela es muchísimo más complicado, un proyecto mucho más difícil, pero las dos me muevo más o menos, ¿sí? Pero en este caso, ¿pensaste inicialmente en un texto más breve o ya directamente tuviste la idea de la novela? No, mira, honestamente, una novela sobre
Sobre Juan Negrín daría para 1000 páginas y te quedas corto. Yo creo que yo sinceramente creo que es una persona inabarcable, básicamente porque no escribió mucho de sí mismo y lo que sabemos lo sabemos de referencia y tuvo como fue tan discutido, o sea, tuvo tantos enemigos poderosos y tantos amigos influyentes y queridos que lo que te cuentan uno y otro es difícilmente casable. Es decir, ¿con qué te quedas después? Te quedas pues, con que, en fin, un poquito de uno, un poquito de otro, y aquí me parece que esto pudo haber sido así y esto no cuadra con su personalidad. No hay otra manera. Es decir, eso tiene que ser de esa forma porque es la única manera. Es decir, no hay tu tía. Pero ya, insisto, o sea, este personaje daría para más novelas y daría para, seguro, muchísimas páginas más que las que tiene este episodio concreto de su vida, que yo creo que es un episodio interesante, un episodio que plasma lo que los científicos pensaban de Negrín, lo que él consiguió desde el punto de vista científico con sus discípulos y también la admiración que experimentaban por él personas que eran, digamos, de la ciencia internacional y en particular, por ejemplo, Walter Cannon. Tengo que decir que en dos cositas. Una es que en el caso de Negrín fue un caso peculiar porque cuando fue a la política fue sin ganas. El día que le dijeron que lo iban a nombrar ministro de Hacienda, a quien se lo vino a decir le tiró un zapato. O sea, que no tenía ningún interés en principio en que lo nombraran nada. Al final se vio arrastrado poco a poco por su valía, por su capacidad. Se fue arrastrando a subir cada vez más arriba y finalmente acabó siendo presidente del gobierno. Pero tengo que decir que cuando necesitó personas de confianza para ocupar puestos relevantes en su administración, tiró de los fisiólogos. Y ahí ellos se reían un poco diciendo que a Negrín le apoyaba sobre todo el partido fisiologista, porque eran fisiólogos la mayoría de los que estaban con él. Por ejemplo, él nombró de embajador en la Unión Soviética, nada menos, el que tenía que trabajar el tema del suministro de armas con Stalin. Nombró a Marcelino Pascua, que era un epidemiólogo, amigo suyo también. Desde el punto de vista por ejemplo, que en su gabinete tuvo otros dos fisiólogos, que eran Blas Cabrera hijo, Blas Cabrera Sánchez, el físico de Blas Cabrera Felipe, Blas Cabrera Sánchez, y también a García Valdecasas, que eran dos personajes que eran catedráticos ya, que eran personas estupendas, personas que estaban formadísimas. Y los líos se los encargaba todo al mismo, que era el más intrépido de todos ellos, que era Rafael Méndez. Rafael Méndez era farmacólogo era catedrático de farmacología de Sevilla. Claro, en Sevilla estaba aquel de llano y allí no era muy bienvenido un tipo como él. Total que a Rafael Méndez le encargaba las cosas más difíciles, ir a comprar armamento, ir a negociar con las cosas más complicadas, meterse a organizar el cuerpo de aduanas, que en aquella época se llamaban los carabineros, que estaba en manos de la CNT completamente y era complicadísimo. Entonces eso era fundamental. Y en la novela Walter Cannon ocupa un papel esencial, porque en el último capítulo, que tengo que decir que me costó tanto escribirlo como el resto de la novela, en el último capítulo Walter Cannon, en una visita que le hicieron poco después de acabar la guerra, poquito después de acabar la guerra, Negrín y Rafael Méndez se fueron a Boston a ver iban camino de México, pero en fin, fueron a Boston a ver a Walter Cannon, y Cannon les hace ahí las preguntas que todos nos hubiera gustado hacerle a Negrín y a la gente. ¿Qué dudas tuvo? ¿Cómo fue la cosa? ¿Por qué esto ocurrió así? En fin, claro, una persona que lo había ayudado tanto tenía, digamos, como decía, la autoridad moral para preguntarle cualquier cosa a él. Y ahí, aprovechando ese personaje, es toda una reflexión que me hago de cómo fueron las cosas, por qué fueron así. Evidentemente, de esa conversación quedan 3 páginas en las memorias de Walter Cannon y nada más. Negrín y Méndez no dijeron gran cosa de por qué era. Pero es verdad que para la ficción ese es un acto fantástico, porque se imagina uno Negrín, cabizbajo, deprimido, hecho polvo por haber perdido la guerra, que va a darle las gracias a su gran amigo, y el gran amigo lo recibe, pero le pregunta todo lo que tenía que preguntarle. Y ahí me explayé bastante,
me costó mucho, espero haber sido equilibrado y no haber hecho ningún disparate, pero yo creo que está razonablemente explicado cómo fueron las cosas. Bueno, y tú que eres médico, ahora mirado las cosas con un siglo casi que ha pasado, eh, ¿qué te parece de esto de haber sacrificado una generación entera de científicos españoles en tareas de gobierno? Porque claro, bueno está que uno sacrifique su carrera, pero claro, si sacrifica la tuya, la de todos los que están a tu alrededor, al final Sí. eso es positivo o negativo. Es Aunque un, claro, es fácil mirarlo desde la barrera, ¿no? eso es muy difícil de contestar. Yo creo que no tenga respuesta, francamente. O sea, ni el propio Negrín quería verse donde se vio. O sea, ¿cómo fue esto? Ellos no inventaron el golpe de Estado. De hecho, no estaban ni en el gobierno cuando los militares dieron el golpe de Estado. Cuando ganó el Frente Popular las elecciones del 36 eran una especie de, qué sé, era un conglomerado de varios partidos y fueron los de izquierda republicana quienes organizaron el primer gobierno. No estaban los socialistas, ni los comunistas, ni los sindicalistas, eran solo los de izquierda republicana. A ellos les dieron el golpe de Estado. Posiblemente porque Martínez Barrios no evaluó lo suficiente la tensión que había y las posibilidades de éxito que podía tener un pronunciamiento militar. De hecho, hay testimonios que se reía de ellos. No ven estos, cuatro locos y tal. Pero ya ves lo que ocurrió después. Las cosas fueron de una manera completamente inesperada y yo creo que todos ellos se vieron envueltos en una vorágine de yo no quiero esto, pero es que tengo que estar porque no hay otra. No queda más remedio. Y efectivamente, digamos, las consideraciones morales no se pueden sacar desde la distancia. Yo creo que es muy... O sea, yo me puse en la piel de estas personas para intentar escribir honestamente lo que me parecía mejor, pero sinceramente no creo que se pueda, digamos, moralmente enjuiciar lo que allí ocurrió. Hombre, Muy difícil, ¿eh? y luego incluso es posible que la pregunta mía también haya sido injusta, porque me parece recordar ahora que en el libro también se habla, por ejemplo, de cómo, gracias a la labor que hizo Grande Cobian, es decir, se salvó un montón de niños de recién nacidos y todo, que probablemente si en el puesto político que estaba él hubiera estado otro que no hubiera sido médico, pues probablemente eso no se habría conseguido, ¿no? O sea que vaya lo uno por lo otro, quizás, ¿no? Con toda seguridad, o sea, el caso de Grande Cobian además es bien curioso porque él era un hombre de derecha, así, y era efectivamente republicano, pero un hombre de derecha. Entonces, en algún momento él se enfrentó con Negrín en el sentido de que él no quería de ninguna forma, él quería era marcharse como Grande Cobian, que era su amigo, ¿no? Perdón, como Ochoa, que era su amigo. Pero Negrín debía ser un encantador de serpientes. Yo creo que una persona con un encanto personal, con una forma de dirigirse a la gente, con un déjame entrar canarión, vamos a decirlo así, porque hay que sentirse orgulloso de las cosas que uno siente, ¿no? Que fue capaz de convencerlo, y capaz de convencerlo de una cosa dificilísima, que era saber que se iba a jugar su carrera si las cosas salían mal. De hecho, se la jugó, de hecho, era catedrático ya, y por supuesto lo sacaron de la cátedra y sufrió represión, aunque no cárcel, ¿eh? Pero efectivamente montó el Instituto de Higiene basándose en otra persona que es interesantísima también, que era José Pucci. José Pucci era fisiólogo también, era de la Escuela de Negrín también, y era rector de Valencia. Y entre Pucci y Grande Cobian montaron el Instituto de Higiene, que les tocó lidiar con el tifus imperante que había en Madrid en aquella época, que se morían como moscas la gente, y con la desnutrición. Grande Cobian publicaría al cabo de unos años las tablas de los pesos de los niños nacidos durante la guerra en Madrid, en la hambruna, y se sentía orgulloso de haber conseguido que los niños pesaran lo mismo que lo que pesaban antes de empezar la guerra. De forma que habían conseguido que la nutrición llegara a las mujeres embarazadas y que, en fin, pudieran tener lo suficiente para que los niños nacieran sanos. O sea que es muy difícil ponerse en la tesitura de lo que allí ocurría. Y ya te digo, el caso de Grande Cobian en particular es muy ilustrativo de cómo la gente siempre lo pasó en esa guerra. Por ejemplo, el 18 de julio del 36, mi padre, que era socialista, partidario del diputado Emiliano Díaz Castro de Faña, estaba aquí presentando armas al paso de Franco por esta plaza. Lo mandaron el primer barco para Madrid y un republicano como él le pegó un tiro que
estoy vivo yo de milagro, vamos, porque atravesó el pulmón. De modo que allí cada cual hizo lo que pudo, sobrevivieron como pudieron, la mayor parte sin, en fin, grandes heroísmos y grandes cosas, pero estos que hemos recogido en este libro sí que pasaron a la historia, sí que merecen un sitio de honor en nuestro pensamiento. Muy bien, pues yo creo que tendremos que dejar ahora un poco de espacio por si alguien quiere hacer preguntas, porque aquí estamos charlando, nos hemos comido casi toda la hora ya. Así que no sé si alguien del público tiene curiosidad por preguntar algo o comentar algo aquí con el autor. Yolanda. Perdonen, pero estoy muy mal de voz, ¿eh? Y hoy fatal. Entonces, bueno, solo quería decir que gracias a que personas como Nicolás Díaz Chico, nosotros, los hombres, las hombres y mujeres de letras, intelectuales e interesados por todas las cosas del mundo, tenemos la ocasión de enterarnos de la gesta Juan Neyrín o de los problemas Juan Neyrín tan importantes en aquella época a través de una novela. Eso es lo que consigue el libro, porque a lo mejor no nos hubieran convencido de escribir, de estudiarnos un libro de fisiología para conocer, ni un libro de historia de verdad para ver lo que pasó con Juan Neyrín, pero sí llegamos desde el libro, que es un círculo y una manera de relacionarnos magnífica que tenemos que agradecer en este caso a la universidad. Bueno, el libro yo lo he leído, se lee muy bien, se entiende muy bien, se comprende muy bien esa incógnita Juan Neyrín, porque Juan Neyrín es una incógnita, como somos casi todos, ¿eh? Y siempre hay alguna duda que nos queda, y siempre estamos seguros de que Nicolás Díaz Chico tiene la misma duda o otra parecida a nosotros, ¿eh? En este caso concreto, ¿eh? Yo creo que el libro vale la pena leerlo y entusiasmarse con él. Nico, yo te quiero felicitar como comunicador, ¿eh? Y como capaz, como has demostrado, de escribir cuentos, de escribir novelas de todo tipo, hasta una novela erótica, que estoy deseando verla publicada una vez, ¿eh? Bien, pues, y ser capaz de ser el fisiólogo serio y austero que eres tú. Eso es una suerte, ¿eh? De la que nos aprovechamos los que leemos un libro. Me gustaría... Muchísimas gracias, Yolanda, por tus palabras y por el esfuerzo que has hecho de venir, estando un poco, en fin, no muy bien de salud. Te lo agradezco porque en fin, el hecho de que seamos amigos no quita la objetividad, que seguro que si no te hubiera gustado la novela, ni la hubieras leído, ni me hubieras dicho esas palabras también, porque aquí nos conocemos perfectamente, de eso que no hay ninguna duda. Uno de los elogios que me han hecho, que es bien curioso, es que un libro de cuentos que escribí de cosas de mi infancia, de Fania, me han dicho varias personas que este es el único libro que he leído en mi vida. Sí. Lo cual significa que muy difícil no debe estar la escritura para que lo lea. Es verdad. Y también es verdad lo siguiente, es decir, cuando va pasando el tiempo uno se da cuenta de que la ciencia no tiene todas las respuestas. Es imprescindible profundizar en otros caminos, es indispensable indagar en otras, digamos, cuestiones como literarias, musicales, más de letras, más de la humanidad. Porque la ciencia, hay un momento que tú te das cuenta que no va a la velocidad que tú necesitas para que las cosas que te interesan se sepan antes que te mueras. Eso es una cosa, yo creo que bastante interesante y bastante curioso. Y luego con respecto a la novela, yo diría que, ya dije antes, que pudo haber sido mucho más larga.
pero al final empiezas a quitar personajes, a quitar cosas, a quitar esto, a quitar lo otro, y te quedas un poco con la esencia. Y la esencia significa que es aquello que tú puedes transmitir con razonable certeza, con un lenguaje sencillo y sin complicar, y que sea, como diría yo, verosímil, que sea asentado como plausible, como algo que pudo haber ocurrido realmente, aunque no lo fuera. Por ejemplo, lo que conté en el último capítulo respecto de lo que pasó entre Negrín y Cannon, se tarda más en leerlo que seguramente lo que el tiempo que ellos invirtieron en la conversación. Pero era imprescindible el hacer esa reflexión y que las preguntas se las hicieran quien podía hacérselas. Yo creo que eso es importante también. Así que muchísimas gracias, Yolanda, muchísimas gracias a todos por estar aquí esta tarde. Y muchísimas gracias, Antonio, por el esfuerzo que hacen y tener un magnífico servicio de publicaciones y divulgaciones científicas de la Universidad de Las Palmas. Hacen un gran trabajo y espero que no sea la última novela. Muchas gracias.